¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una clase más, ¿verdad? Estamos viendo el tema 11, relativo a las perspectivas y retos de la economía global. En este tema número 11, lo que hacemos de alguna manera es hacer como una introducción a grandes rasgos de lo que sería, pues, una buena parte de la materia de economía en primero de bachillerato, sobre todo lo que tiene que ver con el nivel macroeconómico, ¿no? Ese estudio de la economía a nivel global. Pues nada, hemos estado viendo principalmente pues, los indicadores de la economía, algunos de ellos ya los conocemos, otros simplemente los he introducido para que los conozcáis, para que os suene su nombre. Y luego posteriormente lo que hemos hecho es hacer un pequeño repaso de por qué el Estado de alguna forma interviene, ¿no?, en esta economía o por qué hacemos este seguimiento con estos indicadores, ¿no? Estáis viendo que ahora con la crisis del coronavirus tenemos un bajón tremendo, ¿no? Estamos en una etapa de recesión, pues bueno, no estamos ingresando todo el dinero que deberíamos de ingresar y como consecuencia de pues esa falta de dinero, esa falta de ingresos, pues el estado del bienestar se va a ver comprometido, ¿no? En los próximos meses vamos a tener problemas, seguramente vamos a sufrir algún tipo de recorte o vamos a sufrir algún tipo de consecuencia negativa por lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de que la economía entra en recesión y a España fundamentalmente o especialmente más le va a afectar esa recesión, ¿no? Como consecuencia de que, bueno, dependemos del turismo e incluso, ya sabéis que a mí me gusta mucho, también lo intento hacer en clase, me gusta que también lo veáis por aquí, es mi principal objetivo en la materia de economía para vosotros en cuarto de la ESO, es que tengáis una visión global de lo que es la materia de economía y podáis entender determinados contextos que tienen lugar con la materia, ¿no? Si entráis un momento en el patrón de la búsqueda, como lo digo muchas veces, entráis en San Google y dentro de él buscáis información relativa sí, ya sé lo que quería enseñaros. Buscáis información relativa al sector turismo, España, 2020. Vamos a poner Alemania. Vamos a buscar aquí una noticia. Esto que tenéis aquí nos va a hacer mucho daño, ¿vale? A ver, ¿por qué no me aparece? Bueno, aquí en 5 días, el 9 de mayo, nos dicen que sí que ven posible la visita de turistas. Y aquí tenéis aquí está. Sin turistas alemanes este verano en España, ¿vale? Esto es una noticia del 3 de mayo. De alguna forma, lo que estaban advirtiendo a la población alemana es que no vinieran a España a pasar sus vacaciones, pero simplemente por el tema de la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Esta noticia es del 3 de mayo, aquí tenemos otra del 27 de abril, luego tenemos otra más reciente, del 13 de mayo, del periódico El Mundo, es decir, nos podemos fiar de lo que nos cuentan, ¿no? Dice, el sector turístico ve esperanza tras la corrección europea, ya no está perdida la campaña de verano. Bueno, esto sería una muy buena noticia para España, ¿no? El sector turístico aplaudió ayer el plan presentado por Bruselas para volver a la actividad, al entender que es una señal de aliento que propicia la vuelta a la movilidad y que va en contra de la política de confinamiento de cuarentena en el espacio Schengen. Bueno, este espacio Schengen es el espacio dentro de la Unión Europea que permite a las personas con nacionalidad europea, es decir, todos aquellos que participan de esa zona euro, de esa zona de la Unión Europea, pues se puedan mover libremente. Ya sabéis que antiguamente para poder viajar a Francia o poder viajar a Alemania necesitábamos el pasaporte y ahora ya no hace falta, ¿vale? Ahora con nuestro billete de avión pues no tenemos ningún problema, hay libre circulación de personas. Bueno, el DNI te lo tienes que llevar, porque te lo pueden pedir en cualquier momento, pero antes sí que hacía falta el pasaporte, pero ahora ya no hace falta, ¿vale? Eso es lo que se refiere al espacio Schengen, que nos podemos mover libremente dentro de lo que es el espacio de la Unión Europea, ¿vale? Por tanto, como veis, ese tipo de noticias pues son buenas, son positivas. Esto quiere decir que quizás, posiblemente, pues ese sector turismo, ese sector turístico, pues no se vea tan afectado como consecuencia del coronavirus, ¿no? Dice, la temporada de verano ya no está perdido y ahora tenemos que trabajar para conseguir atraer al turista. Claro, una cosa es que te permita, de alguna forma, el Estado que te permita viajar. Y luego otra, que vosotros queráis viajar. Claro, a los alemanes lo que les pasa ahora mismo, lo que se les pasa por la cabeza y es fiable, ¿eh? Puedo ir, han hecho bien las cosas, están desinfectando, están limpiando, yo qué sé, con lejía las mesas. Parece que son cosas que son tonterías, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, a la hora de decidir si finalmente
voy o no voy a ese país, la información que nosotros seamos capaces de dar y la confianza que seamos capaces de transmitir van a ser fundamentales para que ese sector turístico siga funcionando o vuelva a funcionar como debería de hacerlo durante el verano y nos lleguen esos ingresos que son tan necesarios para que nuestro comercio internacional no se vea tan afectado, ¿vale? Bueno, estuvimos viendo lo que os digo, esto del ciclo económico, había pues unas noticias negativas, unas expectativas muy negativas, y luego tenemos otras noticias que son un poco más positivas, que son un poco más alentadoras, y bueno, lo que hacen es que esta etapa que tenéis aquí de recesión, pues en lugar de que baje tanto a esta etapa que tenéis aquí de valle, pues a lo mejor con un poquito de suerte, pues consigamos remontar el vuelo un poquito antes, es decir, no lleguemos hasta aquí abajo, sino que remontemos el vuelo un poquito antes. Bueno, eh, estuvimos viendo efectivamente lo que son a la hora de interpretar qué es lo que sucede en el mercado. Aquí tenéis tres variables que la verdad que bien podrían ser la introducción de cualquier curso de economía y me da exactamente igual el nivel, ¿vale? Porque no hay mucho más. Es decir, o es el mercado el que hace que se modifiquen las cosas, es el mercado el que hace que de alguna forma las variables suban o bajen, ¿vale? O son las perturbaciones externas, como nos puede estar pasando ahora con el coronavirus, o puede ser la actuación de los gobiernos. Claro, algunas veces los gobiernos hacen muy bien las cosas y las cosas van mejor, y otras veces los gobiernos hacen muy mal las cosas y las cosas van peor, ¿no? Yo ponía ejemplos. Hay algunas veces que aciertan y otras veces que, pues, por las circunstancias que sean, no aciertan. Y otras veces que, independientemente de que acierten o no aciertan, pues aquí en España pues hemos tenido también, desafortunadamente, pues muchos casos de corrupción, muchos casos de políticos corruptos y bueno, pues entonces la actuación de los gobiernos tampoco ha sido la deseable, tampoco ha sido la esperada, ¿vale? Esos factores influyentes y los objetivos que nos fijemos en la economía es lo que van a determinar la realidad económica de nuestro país, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, tenéis una serie de factores influyentes. En el caso del trabajo, ¿no? Existe mucha oferta de trabajo, ¿vale? Somos muchísimas personas en el mercado ofreciendo nuestro trabajo a cambio de un sueldo. Y el Estado decide, pues, por los motivos que sea, dice, bueno, pues vamos a luchar por el pleno empleo. ¿Cuál es la realidad económica que nos podemos encontrar en ese país? Que tengamos unos salarios muy bajos, ¿no? ¿Por qué no? Oye, a lo mejor fijamos un salario mínimo, como estamos haciendo ahora, pero como consecuencia de fijar ese salario mínimo, al final a lo que tendemos a largo plazo, a medio y largo plazo, si buscamos ese objetivo de pleno empleo y que todo el mundo tenga un trabajo, a lo mejor lo que terminamos consiguiendo es que igualemos los sueldos por abajo. Es decir, que todos nos movamos en una horquilla de salarios que se mueva, pues yo qué sé, entre los 1.200 euros y los 1.400. Y no haya gente ni ganando mucho ni gente ganando poco. Y más o menos igualemos el mercado. Podría ser esa realidad económica que tenemos en nuestro país, ¿vale? O, por ejemplo, tenéis aquí el equilibrio presupuestario o aquí conseguir el equilibrio exterior. Pues la realidad económica que vamos a encontrarnos en ese país y lo que queremos es relacionarnos con el exterior, toda esa mano de obra que entre en mi mercado pues, va a tener que dominar idiomas, porque si no, no voy a poder conseguir ese equilibrio exterior, ¿no? No voy a poder conseguir exportar más de lo que importo. Y por otro lado, en el equilibrio presupuestario, pues lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos, es decir, cuál es la realidad que me voy a encontrar. Porque si el Estado lo que tiene que hacer es subir los impuestos para mantener el estado del bienestar, yo gano menos dinero. Es decir, voy a consumir menos dinero de mi bolsillo propio y voy a usar más los servicios públicos, ¿no? O si no, por el contrario, a lo mejor lo que hace el Estado es, para conseguir ese equilibrio presupuestario, es lo siento mucho, pero no voy a dar bienes públicos, no voy a dar servicios públicos. Y los impuestos a lo mejor te los puedo bajar, ¿no? Te los puedo reducir. Por tanto, te tendrás que buscar tú la vida para conseguir esos bienes públicos que antes estabas consiguiendo, para conseguir de forma privada esos bienes y servicios que antes estabas consiguiendo de forma pública, ¿vale? Estuvimos viendo lo que era el PIB, os estuve explicando, nada, esta es una pequeña formulita del PIB, de lo que se compone, ¿no? El Producto Interior Bruto pues se compone del consumo, normalmente esto asociado a los hogares, de la inversión, normalmente esto asociado a las empresas. Lo que pasa es que dentro de la inversión, aquí en España, tiene la particularidad de que la vivienda la metemos como inversión, del gasto público, que está asociado al Estado, ¿ves? Aquí tienen los agentes económicos, y luego por otro lado tenemos las exportaciones e importaciones, ¿vale? ¿Que todo el consumo, toda la inversión, todo el gasto público lo producimos y nos sobra? Pues entonces en ese caso exportamos. ¿Que todo el consumo, toda la inversión y todo el gasto público no somos capaces de producirlo internamente? Pues entonces en ese caso no me queda más remedio que importarlo, traérmelo de fuera, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, pues nada, es un pequeño resumen, una pequeña introducción este es un tema que a mí me gusta mucho y a vosotros simplemente os lo lanzo, ¿vale? Luego posteriormente lo revisaré en la actividad práctica obligatoria, pero creo que pregunto entre poco y nada. Simplemente que sepáis
que dentro de un Estado se pueden lanzar políticas. Dentro de esas políticas se puede intentar controlar los tipos de interés, se puede intentar controlar el dinero en circulación, se puede intentar controlar los impuestos, el gasto público. Todo esto son buenas medidas, es decir, no tenéis que ver al Estado como algo, como un ente que intenta manipular las cosas a su antojo, sino que lo que tenéis que hacer es intentar entender que lo que hace es controlar esas variables de forma que sean lo más beneficiosas posible para la sociedad, ¿no? Es el ejemplo de los bancos centrales y de los tipos de interés. Algunas veces vemos noticias en Internet donde los bancos centrales están comprando, están emitiendo deuda, están... En definitiva, lo que están intentando hacer es controlar el tipo de interés que hay en ese momento en la economía. Porque si no lo hicieran ellos como institución pública, es decir, como en una entidad supranacional, como una entidad que está por encima de nosotros, se haría de forma privada. Y al hacerlo de forma privada, pondría los tipos de interés que le diese la real gana, ¿vale? Por eso que el Banco Central Europeo durante este periodo de crisis lo que ha hecho ha estado recogiendo ese dinero, por decirlo de alguna forma, y ahora lo pondrá en circulación cuando toda crisis de la pandemia pase. ¿Por qué? Simplemente para que ese tipo de interés que vaya a prestar al mercado, ese tipo de interés que vaya a prestar a las empresas, sea bajo. O hacer todo lo posible porque esté baje. Porque si no, no nos reactivamos ni a tiros. Si encima después de esto nos encontramos que el que tiene el dinero me va a cobrar una indecente cantidad para poder utilizarlo, pues lo siento mucho, pero seguramente no llega a recuperarme, ¿vale? Luego posteriormente estuvimos viendo qué era esto del comercio internacional. Lo estoy centrando mucho para que lo entendáis y sobre todo para que veáis la realidad. Lo estoy centrando mucho con el caso de España, del turismo en España. Os estuve hablando de las ventajas que ofrece este comercio internacional, ¿no? Estas ventajas que tenéis aquí del comercio internacional, de alguna forma, son las que se me van un poco al garete cuando lo que meto son medidas proteccionistas de por medio, pero lo que también hay que entender con estas medidas proteccionistas, porque muchas veces damos un enfoque del proteccionismo como muy negativo, ¿no? Pero sí que es cierto que este enfoque del proteccionismo, yo creo que hay que saber darle la importancia en su justa medida, ¿no? Yo personalmente soy de la opinión que cuando estamos, ¿no? Cuando nos desarrollamos, cuando crecemos, a los bebés, a los niños pequeños, de alguna forma los tenemos protegidos. ¡Hala! Ahí te vas y ya está, y que sea lo que Dios quiera. No, hombre, no. ¿Sabes? Le llevamos de la manita, le acompañamos, le damos de comer, lo estamos protegiendo, ¿no? Pues en algunos casos, haciendo el símil o la analogía, haciéndola extensible a lo que sería nuestra economía, sí que es verdad que en algunos casos es bueno poner una serie de andamios, es bueno poner una serie de medidas proteccionistas para que esa industria se me desarrolle. Y luego ya posteriormente quitamos esos andamios, ¿no? Retiramos esas ayudas, por decirlo de alguna forma, y ya empezamos a que esa industria compita en igualdad de condiciones con otros mercados. Un poco lo que hacemos con vosotros, ¿no? Formamos, os ayudamos y luego posteriormente cuando salís al mercado, el cuchillo entre los dientes y preparado para lo que venga, para lo que sea necesario. Claro, si siempre os estamos protegiendo, pues no vais con el cuchillo entre los dientes, vais ahí como diciendo, a mí que me lo hagan, ¿eh? A mí toda la vida me lo han hecho, así que tú también me lo tienes que hacer. Y claro, te encuentras en el mercado laboral una situación muy distinta, ¿no? Por eso digo que las medidas proteccionistas son buenas hasta cierto punto. Y hay que saber entender dónde está esa línea que limita o que establece hasta aquí bien y ya a partir de aquí ya te tienes que empezar a buscar la vida por tu cuenta. Seguimos viendo, seguimos estudiando esto de la cooperación e integración, ¿vale? Simplemente aquí lo que os veo, lo que os expliqué, lo que intenté ver con vosotros, es un tema que a mí también me gusta mucho, tiene que ver más con historia del mundo contemporáneo que con economía. Se estudia ese periodo de entreguerras, se estudia ese comportamiento de las personas como consecuencia de esa crisis de la Bolsa de Nueva York, como consecuencia de la hiperinflación que tuvo lugar en Alemania en ese periodo de entreguerras. Se estudia todo eso que tenéis ahí, se analiza esa crisis de las democracias y ese resurgir o esa aparición de los fascismos, ¿no? En Italia, en Alemania, en una serie de países. Y como consecuencia de toda esa inestabilidad que había ahí flotando en el ambiente, ¿no? El Love is in the air, pues en aquella época lo que estaba es la inestabilidad estaba en el ambiente. Era como, aquí va a pasar algo, no sabemos cuándo, pero aquí va a pasar algo. Pues al final todo eso derivó pues, en el conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Gracias, por decirlo, a aquel conflicto armado, aunque no hay que dar las gracias, ni muchísimo menos a un conflicto como la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a desarrollar o se empezaron a tomar otros tipos de medidas diferentes a las que se habían desarrollado hasta aquel momento. Es decir, en un primer momento era como decir,
el do de pecho, ¿no? A ver quién es el que más manda, a ver quién es el jefe y nos damos de golpetazos, es decir, pues, ahí con los cuernos los unos contra los otros. Y después de las dos guerras mundiales, pues dijimos, a lo mejor esta no es la mejor solución, ¿no? A lo mejor el pegarnos tiros y el estar enfrentados no es la mejor forma de resolver los problemas que tenemos entre nosotros. Y empezaban a aparecer una serie de acuerdos, ¿vale? De entre todos estos acuerdos que tenéis ahí, es una pena que no os haya mencionado el plan Marshall, pero bueno, no lo he mencionado porque ahora como consecuencia del coronavirus como que ha habido muchas noticias, ¿no? Que han vuelto a hablar de él, ¿no? Ese plan Marshall, ¿no? Que se puso en marcha tras la Segunda Guerra Mundial para reactivar las economías, ¿no? El dinero que se prestaba a los distintos países para reactivar las economías. Ahora se hace un poco otra vez lo mismo, ¿no? O sea que no es la misma situación de entonces, porque ahora lo que nos encontramos es que todos estos acuerdos de alguna forma ya están más desarrollados, ¿no? Podemos ver cómo podemos ayudarnos los unos con los otros sin necesidad de antes ponernos de acuerdo, ¿no? Parece ser que ese acuerdo ya lo hemos conseguido. Aunque aquí en Europa no parece que la cosa funcione muy allá, ¿no? Entre los países del norte y los países del sur. A ver si ponemos un poquito de orden, empezamos un poquito a llevarnos bien, no sé, yo qué sé, hacemos un poco de team building, tendremos que echar unos bolos todos juntos, alguna cosa de esas, ¿no? Que es lo que se hace habitualmente en las empresas para hacer team building, para hacer equipo. Cuando las cosas no funcionan bien entre los miembros de un grupo, entre una serie de personas, pues intenta hacer una actividad, ¿no? Lucrativa, una actividad de ocio, algo donde podamos conocernos un poquito mejor y donde podamos ofrecer nuestros puntos de vista desde una forma más distendida, ¿no? Es decir, que no sea todo a cara de perro, que podamos decirnos las cosas y pues con un poquito más de asertividad, ¿no? Sin poner sentimiento en ellas, simplemente lo que es el problema objetivo en sí. Bueno, es igual. Ya sabes que yo y mis giradas de pinza y mis analogías de aquella época con esta, ¿vale? De esta época lo importante es ver, entender, saber que surgieron pues una serie de organizaciones. Os he puesto el ejemplo del Fondo Monetario Internacional, que a día de hoy sigue existiendo, el Banco Mundial, que a día de hoy sigue existiendo, pero más parece que ha quedado como una cuestión más de caridad y de ayudas y de subvenciones que de otra cosa. Y por último tenemos la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que lo que intenta hacer de alguna forma es proteger a los consumidores, ¿vale? Aunque no lo creáis, siempre intentan proteger a los consumidores. Es como el estatuto de los trabajadores. Siempre intentan proteger a los trabajadores. Porque luego ya, pero es que las empresas, sí, sí. Si no te digo que no. Quien hace la ley hace la trampa. Pero no porque hagan trampa, sino porque al final muchas veces el abuso de poder las personas que están por debajo terminan aceptando situaciones que aunque no les guste, piensan que no les queda más remedio para poder salir al paso, ¿no? Para poder seguir adelante, ¿no? Para poder dar un paso al frente y olvidarse de lo que tenían antes. Bueno, hasta aquí llegamos ayer, ¿no? Y ahora lo que os voy a contar, ahora de lo que os voy a hablar fundamentalmente es cómo se producen esos procesos de cooperación e integración. Y luego tenemos el ejemplo de la Unión Europea, que básicamente es lo que vamos a ver aquí, ¿vale? Fijaros, cuando yo quiero crear una zona económica, cuando yo quiero integrar de alguna forma una región, haciendo que ésta sea partícipe de las sinergias y de las ventajas de estar todos unidos, por decirlo de alguna manera, es decir, que algunos de vosotros ya en las prácticas estas que hemos hecho del mercado laboral habéis visto que no es lo mismo desarrollar políticas de empleo de forma individual, incluso casi a nivel local, que desarrollar políticas de empleo de forma autonómica o de forma estatal, ¿no? Es decir, cuando existen unas directrices claras, cuando sabemos más o menos hacia dónde van las cosas, hacia dónde camina la economía, por decirlo de alguna manera, vosotros entendéis que cuando hay una directriz clara desde arriba, funciona todo mucho mejor que cuando no la hay, ¿no? Y para muestra un botón. Todo esto que está sucediendo con la educación y todo esto que está sucediendo con vosotros. Estoy convencido que todos y cada uno de los profesores que os están dando clase lo están haciendo a su bola. Pero no porque seamos unos egoístas, porque nos miramos el ombligo, no. Cada uno al final termina pensando, termina decidiendo qué es lo que mejor viene en función de las circunstancias que nos hemos encontrado. Y habrá profesores, seguro que tenéis profesores, que son capaces de mantener el ritmo de clase, que son capaces de mantener el horario y que son capaces de alguna forma de mantener la dinámica que teníais hasta ese momento. Y hay otros profesores que por las circunstancias de nuestra vida no hemos sido capaces de mantener esa dinámica. Y el año que viene tendremos que buscarnos las vueltas para que así sea. Porque es lo suyo, ¿no? Lo suyo es que tengáis vuestro horario, tengáis vuestras clases, podráis preguntarnos cosas sin ningún problema y poder resolver las dudas.
Yo en mi caso, sabéis que lo podéis hacer, pero yo entiendo, si ya os cuesta en clase, ya os cuesta en clase preguntar una duda, imagínate cuando lo que tienes que hacer para preguntar la duda es abrir un correo electrónico y ponerte a escribir. Yo puedo entender que si ya cuesta abrir la boca, imagínate ponerte a escribir unas cuantas palabras en el teclado, ¿vale? Pues sí, es complicado. Entonces, a lo que viene todo esto es que cuando existe algo desde arriba que nos dice por abajo lo que tenemos que ir haciendo a todos y cada uno de nosotros, las cosas funcionan mucho mejor. De alguna manera estamos integrados, ¿no? De alguna forma vamos todos en la misma dirección. Bueno, fijaros, para que yo pueda crear una zona económica europea, para que yo pueda crear una zona euro como la que tenemos a día de hoy, lo primero que surge es un área de libre comercio, ¿vale? Aquí lo que hacen los países es que se ponen de acuerdo entre ellos para eliminar las barreras al comercio. Es decir, eliminan los aranceles, las cuotas de importación, eliminan todas esas medidas proteccionistas entre ellos, ¿vale? En el caso de Europa nos tendríamos que ir, pues eso, a principios del siglo pasado, pues ¿cómo se llama? En la década de los 50, para ver cómo se formó el Benelux, ¿no? El Bélgica, Luxemburgo, Holanda, los que son los Países Bajos, que establecieron esa primera área de libre comercio en Europa, ¿no? Yo qué sé, ¿cómo se llamaba? En la etapa de Otto von Bismarck, ¿no? A finales del siglo XIX, ¿no? En Alemania, ¿cómo se llamaba? El Zollverein, que también era un área de libre comercio. Lo único que hacen es que nos ponemos de acuerdo entre nosotros, yo qué sé, os ponéis de acuerdo allí en los de Aranjuez con los de Villaconejos, con los de Titulcia y con los de Ontígola, y ya está. Y nos vamos a eliminar los aranceles entre nosotros. Ya no nos vamos a cobrar aranceles. Ya a partir de ahora va a existir libre comercio entre nosotros. ¿Para qué? Para que nos podamos especializar en lo que mejor sabemos hacer, de forma que nadie nos toque las narices. Eso sí, si viene alguien de fuera, viene alguien que no es ni de Ontígola, ni de Villaconejos, ni de Titulcia, ni de Seseña, ni de la zona de libre comercio, a eso sí les vamos a cobrar un arancel, ¿vale? Pero entre nosotros no nos vamos a cobrar aranceles, nos vamos a llevar bien. Vamos a intentar fomentar de alguna forma el crecimiento económico entre cada uno de nosotros, especializándonos en lo que mejor sabemos hacer y no nos cobramos aranceles. ¿Qué hacemos posteriormente como siguiente paso? ¿Qué hacemos para seguir creciendo dentro de esta zona o dentro de esta unión económica? Pues hacemos una unión aduanera. Se produce cuando un área de libre comercio establece un arancel exterior común. Fijaros, tú como Aranjuez, como se enseña como Antígola, o tú como, yo qué sé, en algún momento como Bélgica, Luxemburgo, Holanda, lo que hacen de alguna forma es que se eliminan los aranceles entre sí, pero yo mantengo mi propio arancel con el resto del mundo. Yo tengo mi arancel del 10%, pues un 10%. En cambio, los de Antígola tienen su arancel del 20%, pues el 20%. Y los de Seseña, que son, pues eso, no quieren que entre nada de fuera, del 50%. ¿Vale? ¿Qué es lo que se hace posteriormente con la unión aduanera? Vamos a intentar eliminar por decirlo de alguna forma, esas diferencias fronterizas con países terceros. Y lo que hacemos es que fijamos un arancel común. Todos y absolutamente tenemos el mismo arancel, exactamente el mismo, independientemente del país al que esté entrando ese material. De manera que todos hacemos un cálculo, hacemos un arancel medio y decimos, vale, todos los que quieran enviar material a esta zona que acabamos de crear, pues vamos a cobrar un arancel del 15%. ¿Veis la diferencia? El área de libre comercio nos eliminamos los aranceles entre sí, pero cada uno mantiene el arancel que le dé la gana con el exterior. Y en la unión aduanera lo que hacemos es, además de que ese libre arancel sigue eliminado, pues en lugar de que cada uno mantenga el arancel que le da la gana, lo que hace es que mantiene un porcentaje que es común, tiene unos factores comunes, ¿vale? A la hora de relacionarse con terceros países. Esas cuotas a la importación, esos aranceles, etcétera, lo hacemos exactamente iguales, ¿vale? ¿Qué hacemos con el mercado común? Pues con el mercado común, ¿vale? Aquí lo que haríais, así como se va construyendo el gráfico, ¿vale? El área de libre comercio le sumamos el arancel común, tenemos la unión aduanera. Si a la unión aduanera le metemos la libre circulación de factores, es decir, que capitales y trabajadores puedan circular libremente, lo que sería el espacio Schengen aquí en Europa, nos encontramos con un mercado común. ¿De acuerdo? De forma habitual, ahora mismo en Europa, tú si quieres mandar una transferencia a otro país de la Unión Europea, no te cuesta dinero. Tiene un cierto coste, pero no te cuesta dinero. En cambio, si la transferencia la quiero enviar a Estados Unidos, o la transferencia la quiero enviar a Japón, la quiero enviar a China, pues tiene un coste mayor, ¿vale?
por decirlo de alguna manera, no permitimos la libre circulación de personas. Es igual que si yo ahora mismo quiero coger y buscar trabajo en Francia. No me hace falta nada, ¿vale? No necesito ningún visado, necesito ningún papel especial para estar en Alemania o para estar en Francia buscando trabajo. Simplemente con mi DNI y con mi afiliación, mi alta a la seguridad social que corresponda en el país donde quiero ir, es decir, mi adscripción como un demandante de empleo, ofertarte de empleo, mejor dicho, pues entonces en ese caso pues puedo hacerlo, ¿no? En cambio, sabéis que si os queréis ir a Estados Unidos, os queréis ir a otro país que no sea de la Unión Europea, necesitáis un visado. Necesitáis unos papeles que justifiquen vuestra salida y que sobre todo expliquen qué vais a hacer allí. Si vais a estar allí por turismo, si vais a estar allí por placer, si vais a estar allí por trabajo y solamente podéis estar un periodo de tiempo. Tenéis que justificar lo que estáis haciendo, ¿vale? Posteriormente surge la Unión Económica. ¿Qué hacemos con la Unión Económica? Pues, ¿os acordáis cuando vimos las políticas monetarias y las políticas fiscales? Esas que os he metido aquí de clavo y de las que tampoco os he hablado mucho, tampoco les pongo mucho punto, pero que son, de verdad, mola un montón estudiarlas en economía. A mí por lo menos me gustan mucho, porque me ayudan a entender las circunstancias y la situación, el contexto a nivel global, a nivel macro, de lo que está pasando en economía, ¿vale? Pues en lugar de que cada país tenga su propia política monetaria, en lugar de que cada país tenga su propia política fiscal, e incluso intentar de alguna forma tener una serie de políticas estructurales comunes, lo que se hace es crear la unión económica, ¿vale? Ponemos las políticas económicas en común. En este caso, la más importante es la política económica y la política monetaria, porque estamos centrando en la integración económica plena, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo con esto? Pues nada, lo que hacemos es que todas las políticas económicas van coordinadas, incluso, como hacemos en Europa, que las decida el Banco Central Europeo, que sea él el que diga lo que tenemos que hacer a nivel Europa, y luego, posteriormente, lo que terminamos de hacer, ¿vale? Con esa integración económica plena, lo que terminamos de hacer, pues, es que tenemos una moneda común, tenemos el euro. Con lo cual, aquí ya estaríamos integrados, pero al 100%. ¿Qué es lo que sucede? Pues donde antiguamente España tenía su peseta, tenía su Banco de España, tenía sus propias políticas, tenía sus aranceles con países de fuera y tenía una serie de cosas y una serie de restricciones a la entrada de personas que venían de fuera y las propias nuestras a la hora de ir al exterior, pues todo eso se va eliminando, ¿vale? Por tanto, lo primero, en el área de libre comercio, ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos los aranceles con los países que son miembros. En la unión aduanera, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos un arancel común a todo aquel que viene de fuera. ¿Qué hacemos en el mercado común? Empezamos a coordinar todas las políticas económicas y políticas, ¿vale? Empezamos a tener, por ejemplo, la libre circulación de capitales y trabajadores entre los países miembros. ¿Qué hacemos posteriormente para desarrollar la unión económica? Pues deciden coordinar todas esas políticas económicas y políticas, ¿vale? Perdonadme, el anterior a la libre circulación de personas y ahora es cuando coordinamos todas las políticas económicas y políticas. Y ya para la integración económica plena, lo único que hacemos es que tenemos una política económica común. ¿Qué significa eso? Que tenemos un euro, abandonamos totalmente la peseta, empezamos a utilizar el euro. Queremos crear dinero en circulación, queremos crear dinero físico, darle a esa maquinita, que era lo que robaban los de la casa de papel en la primera y la segunda temporada. Pues ese dinero lo crea el Banco de España, ¿vale? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Pero para que puedan hacerlo, tiene que darle el visto bueno el Banco Central Europeo. Si no, caca. No podemos, porque nosotros queramos. Es decir, nosotros crear ese dinero nada más que porque sí, no vamos a poder hacerlo. Me tiene que dar permiso el Banco Central Europeo, ¿vale? Bueno, eh, vemos el caso de Europa y dejo la globalización para la siguiente clase. Y chicos, la siguiente clase, que sería la del lunes 31 de mayo, no. A ver, esto es, ¿qué día sería esta clase? Esta clase es la del 22 de mayo. La clase del lunes 25 de mayo es la última. Se acabó el temario, ¿vale? Luego tenéis ahí, de todas formas, lo vais a ver en este vídeo y lo tenéis explicado en las actualizaciones que os hago de la programación, ¿vale? Vais a tener ahí una semanita para que yo pueda calcular vuestras notas, para que pueda terminar de recibir las actividades prácticas y para que si alguno tiene que ir al examen de convocatoria ordinaria a recuperar, pues lo estoy programando para el jueves 4 de junio a la 1:15. Sí, efectivamente es este. Jueves 4 de junio a la 1:15. Pero, a ver, mi intención es que no vaya nadie o que vaya muy poquita gente.
Mi intención es que con lo que estamos haciendo en este tercer trimestre, más lo que hemos trabajado en el primer y segundo, más ese examen de recuperación que he hecho, los que tenían los 2 trimestres suspensos, mi intención es que os dé la media, ¿vale? Hacer una media entre primer, segundo y tercer trimestre y que os dé la media. Porque aunque no lo creáis, en este tercer trimestre tenéis mejores notas que en el primero y en el segundo, ¿vale? Me he puesto pesado y me he puesto a recoger actividades por todos los sitios, a todas horas y en todo momento, pues como son cortitas y como son sencillas y como se entienden bien, creo que se entienden bien, pues vuestras notas son sensiblemente mejores que en el primer y segundo trimestre. Por lo tanto, no deberéis tener ningún problema y nadie tendría que utilizar esa convocatoria ordinaria, a no ser que no me haya entregado actividades, claro. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces? Pues que la Unión Europea es el ejemplo más importante de integración económica que conocemos, que hemos llevado hasta ahora y que encima tiene que ver con España, ¿vale? Sus antecedentes se remontan a 1957, cuando los 6 países fundadores, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, crearon la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Anteriormente tendríamos el antecedente del Benelux, lo que os he comentado yo antes, pero bueno, vamos a marcar el inicio aquí, en 1957, ¿vale? Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos son los primeros en dar el paso y formar lo que se conoce como la Comunidad Económica Europea. Posteriormente, eh, aquí lo que haríamos, o aquí lo que se hizo básicamente, esta Comunidad Económica Europea, es establecer de alguna forma, o intentar establecer de alguna manera, un mercado común, ¿vale? Es una mezcla entre la unión aduanera y el mercado común. O sea, sería un mercado común, ¿vale? Más exactamente, no una mezcla, sino sería un mercado común y no llegaría a ser unión económica tal y como la conocemos posteriormente antes de la entrada del euro, si no hubiera sido por el Tratado de Maastricht, ¿vale? En 1992. Aquí lo que hicimos fue poner de alguna forma en común las políticas económicas, las de relaciones exteriores y ya se puso encima de la mesa en este momento, es decir, en este paso para crear la Unión Económica con el Tratado de Maastricht se puso encima de la mesa, tengamos un euro, tengamos una moneda única, de forma que nos veamos todos fortalecidos por la existencia de esa moneda única, que no tengamos que estar haciendo cambios entre nuestras monedas, que no haya diferencias de cambio entre nuestras monedas dentro del mercado, ¿vale? ¿Ventajas de pertenecer a la Unión Europea? Bueno, posteriormente, este Tratado de Maastricht, esta Unión Económica y Monetaria, que ya posteriormente llegaríamos aquí a lo de la integración económica plena, cuando ya se desarrolla ese euro y cuando ya todos están utilizando ese euro. En España, esa integración económica plena se produce con la entrada del euro y la verdad que siempre tengo que mirarlo porque tengo mis dudas, porque sé que hay una fecha en la cual entrada del euro en España. Hay una fecha en la cual se deja de utilizar, ¿vale? Y una fecha en la cual se empieza a utilizar el euro. Las dos monedas convivieron durante un periodo, ¿vale? Eh, es la moneda oficial desde 1999. Entró en España, a ver qué pone la Wikipedia, porque aquí me puedo fiar, porque si no cualquiera lo hubiera impugnado. Aquí me dice que eh, a ver, ¿cuándo me dice que entra? El 1 de enero del 2007, quiero saber, en España. Aquí está. El 1 de enero del 2002. Fue cuando entró en España. Y la peseta, es decir, salida de la peseta, salida, peseta en España. Es decir, ¿cuándo dejamos de utilizar las pesetas? Aquí lo tenéis, ¿vale? El 31 de diciembre de 1997 la peseta dejó de cotizar, es decir, ahí ya teníamos euros en el 99 y fue el 1 de enero de 2002 cuando ya dejamos de utilizarla definitivamente, ¿vale? Vale. Después de 134 años, la peseta fue sustituida por el euro. Anda, mira, aquí tenéis una infografía. Bueno, no os voy a enrollar, no me voy a enrollar más con estas cosas, ¿vale? Simplemente lo quería mirar porque siempre tengo el lío en la cabeza y siempre tengo que estar mirándolo, ¿vale? Es decir, aquí pone que el 28 de febrero de 2002 la peseta perdió su curso legal, por lo tanto, desde el 31 de diciembre de 1999 hasta el 38 de febrero de 2002, pues la peseta y el euro pues estuvieron conviviendo, ¿vale? Y a día de hoy creo que todavía podéis llevar al Banco de España alguna peseta con la cambian, pero daros prisa que ya queda poco. Yo creo que era hasta el 2020. Yo creo que era hasta este año. Bueno, a ver qué cierre esto, que no nos aporta nada.
y sigamos viendo esto de aquí. ¿Cuáles son las ventajas de participar en la Unión Europea? Pues las ventajas de participar en la Unión Europea son las que hemos visto de alguna forma por participar en el comercio internacional. Incremento del comercio gracias al mercado formado por los países miembros. Y decís vosotros, pues no lo veo. Pues muy sencillo. Hemos eliminado los aranceles entre nosotros. Por tanto, al eliminar los aranceles entre nosotros podemos importar cosas que antes eran caras. Y yo me puedo especializar cosas que antes los de fuera las veían como caras. ¿Vale? Yo qué sé, imaginaros que en España estamos especializados en, no sé, en zapatos. Somos los mejores del mundo haciendo zapatos en Villarreal. Los hacemos como churros, ¿vale? Y cuando vamos a exportarlos a Francia, a Alemania, a cualquier otro país, nos meten un arancel, yo qué sé, del 20, del 25%. Zapatos caros. En cambio, en el momento en el que hacemos esa integración, por decirlo de alguna forma, eliminamos ese arancel, el zapato para el alemán y para el francés se vuelve muy baratito. Entonces no lo compran. Beneficios para los consumidores. Os pongo ahí, sin barreras comerciales entre países, miembros favoreciendo la competencia entre empresas. Más de lo mismo, ¿vale? Es decir, son dos medidas que prácticamente van de la mano. Como es más barato, eliminamos los aranceles, eliminamos los impedimentos, de alguna forma nos especializamos en lo que mejor sabemos hacer, es decir, todos son beneficios. Al final todo eso lo que supone, el resultado que supone es que el consumidor pueda comprar más barato. Mayor poder de negociación. Al negociar como bloque, la Unión Europea tiene mayor poder de negociación frente a terceros que si cada país negociara por separado. Esto se entiende, ¿no? Es decir, nosotros cuando queremos negociar algo, vosotros cuando queréis negociar algo con los profesores o vosotros cuando queréis negociar algo con jefatura, si vais por vuestra cuenta, como que os despachan rápido, ¿no? Es como que, ala, ya te puedes dar la vuelta, ya te he escuchado. En cambio, si actuáis como representantes, tela, ya hay como que ya no os despachamos tan rápido, ¿verdad? Y si encima habéis recogido firmas por cualquier circunstancia, leche, ahí ya me tengo que sentar con vosotros tranquilamente a ver qué es eso que me queréis plantear y que me queréis decir, ¿no? Porque lo que hay detrás de vosotros es gente que está de acuerdo con lo que estáis diciendo. Pues aquí pasa un poquito lo mismo, ¿no? Cuando nos unimos, cuando de alguna forma creamos este comercio internacional de una forma unida, cuando creamos esa unión económica o hacemos esa integración económica plena, conseguimos mayor poder de negociación. Es decir, si las cosas son como tienen que ser y Europa se sigue desarrollando como se tiene que desarrollar, cualquier cosa que le pase a Alemania o cualquier cosa que le pase a Francia o cualquier cosa que le pase a España, deberíamos de tener el respaldo de toda la Unión Europea. Eso nos daría mucha fuerza de cara a terceros países. Pero claro, en el momento que nos pasa cualquier historia y no nos dan el apoyo los que supuestamente forman parte de nuestra alianza, forman parte de nuestra unión, la cosa se desestabiliza un poco, ¿verdad? No tenemos ese poder de negociación que supuestamente deberíamos de tener. Bueno, otra ventaja de la Unión Europea es que vivimos sin fronteras, lo que os decía de la libre circulación de personas y capitales. Vosotros cogéis ahora mismo y decís, yo me quiero ir a Francia a trabajar, pues vete. El único impedimento que puedes encontrar es el idioma, ¿no? O me quiero ir a, ¿cómo se llama esto? O me quiero ir a Alemania, pues vete, o a Italia o a cualquier país de la Unión Europea. Te puedes ir sin ningún problema, ¿vale? Esta es una de las consecuencias, fijaros esta que os estoy poniendo aquí, bueno, aparte de la última, proyectos compartidos, os he puesto el ejemplo de la Agencia Espacial Europea, donde pues existe un equipo que está integrado por los mejores especialistas en todo lo que tiene que ver con materia de aeronáutica, aeroespacial, etcétera. Tiene los mejores especialistas de España, de Italia, de Francia, de Alemania, de los Países Bajos, Suecia, Noruega, todos esos, ¿no? ¿Qué ocurre? Fijaros, no hace mucho, prácticamente pues ha coincidido con este curso, se ha producido la salida del Brexit, ¿no? De Inglaterra. Adiós, bye bye, que me piro. Fijaros, ahora nosotros, ese comercio que teníamos por eso decían que había que estudiar cómo se iban, cómo se hacía, si poníamos aranceles, si no poníamos aranceles, qué iba a pasar después, cómo nos íbamos a llevar con ellos, ¿no? Nadie duda que Reino Unido, que Gran Bretaña es una economía fuerte, es una economía potente, es una economía que nos da mucho, como el caso de Cataluña con España. Es una economía que nos da mucho. Por lo tanto, es bueno mantener esas sinergias con ellos. Fijaros, a la hora de marcharse a Inglaterra hace que Europa sea más débil, se pierde ese poder de negociación. Tenemos que volver a reorganizarnos de alguna forma. Los beneficios para los consumidores pues son peores, ¿no?
algo que comprábamos en Reino Unido ya no se compra de la misma forma. Se puede intentar, pero sabemos que las circunstancias han cambiado. No es lo mismo tener esa unión que no tenerla. Vivir sin fronteras. Y ya no me puedo ir libremente a Gran Bretaña. Es decir, yo tengo que expedir mis certificados, mis visados, tengo que llevar otra vez mi pasaporte que me permita salir del país y que me permita entrar allí, en Alemania. No hay esa libre circulación de personas, ¿vale? Y con respecto a los proyectos compartidos, pues más de lo mismo, tiene que ver con trabajo, pues también tienen sus inconvenientes. ¿Qué tenemos como inconvenientes como consecuencia de la participación en la Unión Europea? Bueno, pues lo que muchas veces la gente critica, ¿no? Que se pierde soberanía, es decir, que pierdo control sobre lo que yo quiero hacer en mi país. A día de hoy, España, si quiere crear dinero, no puede. Le tiene que pedir permiso al Banco Central Europeo. Si quiero bajar o subir los tipos de interés, tampoco puedo. Le tengo que pedir permiso al Banco Central Europeo. Y si, por ejemplo, quiero llevar mi propia política fiscal en materia de cuentas presupuestarias, es decir, me quiero endeudar hasta las trancas, pues Europa no me deja. Es lo que ha pasado desde 2008 hasta ahora. Y además lo sufrió aquí el gallego, ¿no? Lo sufrió Rajoy. Y además bien en sus propias carnes. Y recortes, y recortes, y recortes, y otra vez recortes, y después de haber recortado volvemos a recortar, ¿no? Es decir, durante este periodo cada vez sois más alumnos en clase. Durante este periodo cada vez son más las especialidades de determinadas áreas de la sanidad que se han privatizado. Y durante este periodo se ha visto cómo se ha producido un recorte de determinados servicios públicos que forman parte de ese estado del bienestar, pero simplemente porque ven que nuestra deuda es muy grande a nivel europeo y nos dicen, pues mira chico, tú verás cómo lo haces, pero esa deuda la tienes que ir reduciendo. O subes los impuestos a tus ciudadanos y si no puedes subirlos porque ya los tienes apretados, los tienes apretadicos, la presión fiscal es muy alta, pues entonces mira, lo que tienes que hacer es reducir de alguna forma, recortar, quitar de algún lado. Es decir, reduce el número de funcionarios que contratas, reduce el número de personas que tienes trabajando en las fuerzas del Estado, reduce el número de personas que tienes trabajando en sanidad. Y bueno, una de las consecuencias que hemos tenido como consecuencia de aquellos recortes, cuando ha venido la crisis del coronavirus, nuestra sanidad se ha visto total y completamente desbordada. No éramos suficientes para atender todos los casos que teníamos. Que una de las justificaciones que hay detrás de no haber podido atender esos casos debidamente, sencillamente los recortes sanitarios que se han producido durante estos años. No había tanta plantilla como debería haber habido, sencillamente por ese recorte en sanidad, ¿vale? Bueno, chicos, me queda una clase más, la del lunes 25 de mayo, y con esa clase ya acabamos el curso, ¿vale? Es una clase donde hablo de forma general sobre la globalización económica. Son 4 diapositivas que se entienden muy bien, se entienden solas, y con eso ya os pondría aquí el eso es todo, amigos, y llegaríamos al final del curso, ¿vale? Lo único posteriormente que tenéis que hacer, lo único que tenéis que intentar, ¿vale? Por favor, es entregarme las prácticas que hemos ido haciendo durante este tercer trimestre y luego ya posteriormente os sacaría la media. Y si alguno tiene que ir a la recuperación ordinaria, es lo que acabo de decir. Tendríais que ir el jueves 4 de junio en nuestro horario, ¿vale? A la 1:15. Tengo que respetar los horarios de mis compañeros, pues si pueden algún examen o lo que sea, y como luego posiblemente os podéis quedar más tiempo haciendo el examen, lo haríais. Serían 90 minutos y sería un examen donde preguntaría aquellas cosas que se han quedado más en el aire, que se han quedado más en el tintero o que nos han quedado claras, ¿vale? Pues nada, chicos, aquí lo dejo y pues, nada, como es viernes, pues que tengáis un buen fin de semana, que descanséis y nada, a ver si nos podemos ver un día en clase de forma presencial, aunque solamente sea para decirnos adiós y nos tiramos un beso muy fuerte desde dentro de nuestras mascarillas. Bueno, chicos, lo dicho, que tengáis un buen fin de semana, que tengáis una buena semana, una buena mañana, tarde, noche, lo que sea cuando me veáis, ¿vale? Venga, chicos, hasta luego.